Cantaremos a la infinidad presente y no tendremos ya necesidad de futuro. Según uno de los padres de la sociología, Max Weber, el nacimiento del capitalismo moderno está directamente vinculado con un cambio en la percepción del tiempo por parte de los individuos. En este proceso, los ciudadanos pasan a entender que su tiempo ya no les pertenece de forma exclusiva, sino que se convierte en un recurso compartido con la comunidad. Es decir, que las personas, aunque buscan satisfacer sus propios intereses y necesidades, al mismo tiempo están conscientes de que sus acciones pueden contribuir positivo o negativamente al bienestar general. En su obra más relevante, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, el alemán afirma que el trabajo constante, la responsabilidad, la moderación y la inversión se convirtieron en virtudes altamente valoradas en la cultura protestante, predominantemente en los países anglosajones, creando así un entorno propicio para el desarrollo del capitalismo. Cada quien busca incrementar su riqueza no solo como un medio para satisfacer sus necesidades personales, sino también como una contribución al bienestar de la comunidad en su conjunto. Ahora, desde 1904, cuando Max Weber publicó el texto, pasó muchísimo tiempo y el capitalismo contemporáneo, caracterizado por la desregulación y la transición al posfordismo, está lejos de representar aquella sociedad en la que el sociólogo pensaba al escribir su opus magnum. Aquellas normas éticas que en el pasado garantizaban la confianza en la economía burguesa ya no son aplicables de la misma manera. El crédito, la competencia y la inversión son palabras que ya no asociamos con la honestidad, la fiabilidad y la responsabilidad, más bien con el chantaje, la violencia y la protección familiar y mafiosa, lo cual no es errado, pero ¿qué pasó? Hoy vamos a hablar nuevamente del capitalismo, pero no de cualquiera, uno comandado por una clase que, bajo promesas de trabajo y autonomía, consigue someternos a la más extenuante explotación. Mi nombre es Juan Felipe y esto es Café Kioto. Muchas veces, para explicar este cambio, se suele apelar a reflexiones infundadas, más propias del sentido común que de un ejercicio dialéctico. Ahora, y yendo a lo material, hay un hecho indiscutible. Este cambio refleja una alteración en la naturaleza del proceso de producción. Desde hace algunas décadas, distintos autores como Jean Baudrillard, Guy Debord, Jean-François Lyotard, Manuel Castells y Bifo Berardi vienen trabajando la línea de que el valor económico ya no se determina principalmente por la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario, como lo describía Karl Marx. No porque esté errado, sino que ahora ese valor también está vinculado al juego de la simulación lingüística, los medios de comunicación, la publicidad y la producción semiótica. En este contexto de transformación posfordista del semiocapital, las normas que antes garantizaban la confianza burguesa se agotaron. La pérdida de autoridad del Estado es clara y con eso mismo los intereses privados prevalecen sobre los intereses públicos. Esto dio lugar a una especie de privatización del Estado donde la máquina estatal no se redimensionó, pero se convirtió en un medio para servir a intereses familiares y privados. Este cambio viene siendo señalado y criticado desde finales de los años 70 y que a partir de los 80 y los 90 se empezó a gestar una extensa clase que carecía de las raíces burguesas y que experimentó un crecimiento económico impulsado por prácticas ilegales sistemáticas. Es decir, hacer un habitué la evasión fiscal, la utilización de trabajadores no declarados, el soborno y la colaboración directa con grupos mafiosos. Durante este periodo, la esfera pública fue progresivamente devaluada y percibida como un obstáculo para la libertad empresarial, principalmente porque los menos competentes en un entorno sin reglas claras terminaron siendo marginados, sometidos a agresiones y culpabilizados. A pesar de que algunos cuantos terminaron siendo condenados pública o legalmente, terminó pesando muchísimo menos que el impacto que esta mutación había provocado en la base cultural vinculada al neoliberalismo. Solo aceleró el proceso de transformación del poder, permitiendo que una clase de naturaleza cuestionable asumiera posiciones de liderazgo. A esta clase se la podría describir como lumpenburguesía. Contra aquellas lecturas que hacen retoma de la obra de Max Weber con el espíritu del capitalismo neoliberal, la realidad parece sugerir que las formas de producción y las dinámicas sociales evolucionaron en otra dirección.
Los capitalistas actuales muestran una menor tendencia a comportarse como propietarios o emprendedores, ya que tienden a ser los únicos poseedores de acciones que pueden moverse entre empresas. La valorización del capital depende menos de la competencia productiva específica y más de una competencia puramente especulativa. A ver, la corrupción ya no es un fenómeno ocasional que, cuando pasa, se roba hasta el último minuto de aire del medio masivo más turbio de la televisión abierta, sino que se convirtió en un elemento intrínseco a la economía, especialmente en un sistema altamente financiarizado. Pero, ¿por qué estoy hablando de esto? A lo que voy es que los emprendedores industriales solían tener una conexión tangible con sus inversiones, ya que su riqueza estaba vinculada a la capacidad de mejorar productos y satisfacer las necesidades del mercado. Hoy, esto resulta completamente inconexo con la nueva clase capitalista globalizada que carece de toda conexión concreta con la producción de bienes y servicios. No importan las fronteras, es intangible, muchas veces virtual, no tiene en cuenta las repercusiones sociales y, por lo tanto, menos importa la cuestión del desempleo o los posibles desastres que podrían desencadenar con sus movidas. Mientras que los burgueses modernos, que todavía existen en algunos rubros o instancias de acumulación del capital, estaban arraigados en sus empresas, siendo dueños de máquinas, instalaciones y empleados industriales, el capitalismo actual se volvió algo más parecido a una nube. La propiedad de la empresa y la empresa en sí se financiarizaron y se deslocalizaron, volviéndose inmateriales. Las corporaciones globales no solo pueden trasladar sus inversiones en cuestión de minutos, sino que también pueden saltarse a los sindicatos, a la comunidad local o hasta el Estado. El capital ya no asume ninguna responsabilidad hacia la sociedad a un punto tal que incluso hasta puede desentenderse de sus propios accionistas. La cuestión está en que discursivamente se sigue justificando al capitalismo a través de las normas y valores que sustentaban el capitalismo moderno, basado en la ética protestante y la propiedad, cuando no es así. La ética protestante ya no es rentable. Es solo una cortina de humo detrás de la que se oculta la corrupción, la especulación y la falta de responsabilidad que azotan a nuestros tiempos. Ahora, ¿cómo conectamos esto con las prácticas ideológicas del propio ser tu propio jefismo? La punta de lanza suele ser, a grandes rasgos, la búsqueda constante de los trabajadores por su autonomía. Un proceso de desvinculación de los roles tradicionales que desde hace décadas viene teniendo un impacto significativo en la sociedad, pero que también cumplió un rol clave en la desregulación capitalista. No es que esté mal, de hecho, no hay una lucha más importante para este canal que no sea la de la autonomía total del trabajador y una posterior abolición del trabajo. Lo que quiero decir es que esa desregulación que relacionamos negativamente con las reformas neoliberales puede considerarse como una reacción capitalista a la autonomización de los trabajadores en relación con la disciplina capitalista. Los trabajadores buscaban liberarse de las restricciones capitalistas, pero la desregulación cambió el escenario de la vida cotidiana hacia un enfoque competitivo y paranoico. Es un trampolín que terminó siendo impulsado por la peor de las reacciones. Esta tendencia, que estaba inscrita en el desarrollo del capitalismo postindustrial y la globalización productiva, tienen una relación directa con el rechazo del trabajo y la informatización de las fábricas, la reducción de las plantillas fijas de trabajadores y la flexibilización del trabajo. La desregulación estaba vinculada al desarrollo de nuevas tecnologías, pero que también, tras su instrumentalización, permitieron la globalización corporativa. Por eso es que la flexibilización laboral es otra cara de la emancipación de la disciplina capitalista y está estrechamente relacionada con el rechazo al trabajo. En los años 70 se abrazó la idea de que lo precario es bello como una forma de autonomía, en contraposición al inflexible trabajo regulado de por vida, sea en una fábrica o en una oficina. El problema estuvo en que la ofensiva neoliberal de la década de 1980 buscó revertir estas dinámicas en su favor. La informatización de la maquinaria y la intelectualización de la producción desempeñaron un papel crucial en la flexibilización del trabajo. La creación de una red global de infoproducción despersonalizada y deslocalizada transformó la naturaleza del trabajo que hasta ese entonces había dirigido el desarrollo moderno. Los trabajadores se convirtieron en fragmentos temporales sometidos a la valorización. Más allá de la deriva nefasta que terminó teniendo el rechazo a la disciplina productiva, todavía sigue vigente la idea protestante de que el trabajo es la base del progreso. El espíritu antitrabajo autónomo sostiene que el progreso tecnológico, cultural y social se fundamenta en el rechazo a la disciplina. Por eso el progreso implica el uso de inteligencia para disminuir el trabajo duro y la dependencia que tenemos con este en favor del ocio y la libertad individual. De hecho, si observamos periodos no tan distantes como la época dorada del estado de bienestar, resulta innegable que el progreso técnico,
social y cultural alcanzó un pico gracias al rechazo al trabajo. Completamente lo contrario a nuestros días, dominado por la hustle culture, esa mentalidad que nos dice que con trabajo duro, ambición y determinación vamos a alcanzar nuestros objetivos económicos. Aunque esas ambiciones no vayan mucho más allá de las conquistas básicas de un obrero de la década de los 70. Contra lo que muchos nos quieren hacer creer, el rechazo a la explotación capitalista, la resistencia al incremento de la productividad y a la subordinación de los trabajadores no es un rasgo solo regional. En todo el mundo los obreros desean tener más tiempo libre en sus vidas y ganar más salario. En todo el mundo los obreros se resisten a la voluntad patronal de someter la vida al trabajo y el trabajo al beneficio. Ser un vago no tiene que ser algo de lo que avergonzarnos, sino un elemento explícito, declarado y políticamente reivindicado. El rechazo al trabajo, la autonomía social y, por consiguiente, la autonomía de la vida cotidiana respecto de la disciplina del trabajo. La ética del trabajo y el orgullo productivista deben ser totalmente despreciados e incluso ridiculizados por nuestra y las próximas generaciones de obreros. Puede que esto nos ayude a entender, por consiguiente cambiar, por qué desde hace décadas nuestros regímenes de gobierno son una combinación de elementos neoliberales, corporativistas, fascistas, mafiosos y mediáticos. Y no se trata simplemente de un vicio por retornar a viejas políticas del pasado, sino que es el pleno ejercicio del laboratorio de experimentos gubernamentales en búsqueda de nuevas formas de dominación, apoyándose en el semiocapital, el espectáculo o las fuerzas represivas. Es una característica propia de nuestra identidad históricamente negada e igualmente condenada, construida sobre una contradicción entre el hedonismo y la subalternidad, sobre el autodesprecio y la sobreestima, sobre la violencia, el servilismo y la opresión, y un inclaudicable espíritu de lucha en busca de la felicidad y un futuro mejor para todos. Hoy, frente a un régimen que parece irreformable, la única salida posible es recuperar esa sabiduría popular, esa resistencia en favor de la organización. Organizados. Siempre organizados. Hay un hecho histórico que no podemos dejar pasar y es que estamos en medio de una transformación radical en la naturaleza del trabajo y la economía. Vivimos ensoñados con un antiguo paradigma del trabajo, mientras que la desregulación capitalista y la flexibilización se llevó cual a la luz las conquistas que el movimiento obrero consiguió tras décadas de lucha. Y sin lugar a dudas, eso es tristísimo. Ahora, tampoco pretendo enaltecer viejas banderas del comunismo y poner sobre un pedestal al obrero fabril, porque sabemos muy bien que parte del fracaso de esas narrativas reside en el no reconocer que el trabajo ya no es lo que solía ser. La ética del trabajo y del orgullo productivista se fue desmoronando ante una nueva clase capitalista globalizada que no tiene ningún tipo de conexión tangible, por lo menos para nosotros, con la producción. Por lo que gastarnos en tratar de recuperar aquella burguesía nacional que, bajo unos supuestos ribetes de proyecto colectivo, pretendía enfilar al pueblo trabajador en la dirección correcta. Pero no es así y estamos tardando demasiado en darnos cuenta de eso. En este nuevo mundo, las corporaciones globales pueden moverse sin restricciones y evadir toda responsabilidad para con sus trabajadores. La resistencia al trabajo y la búsqueda de la autonomía son esenciales en este contexto, pero debemos reconocer que, aunque la lucha se volvió todavía más desafiante de lo que jamás imaginamos, la única salida posible parece ser recuperar nuestra gloriosa tradición. La identidad históricamente negada y condenada debe encontrar su voz y unidad en esta lucha.